el honor, y más en un tema como tan sentido en nuestras vidas y ya van a de pronto a entender en la historia un poco por qué. La verdad ha sido un tema que nunca lo hemos compartido, ¿sí? Hemos tocado algunos otras, sí, digamos, temáticas, pero específicamente en este, digamos, es la primera vez que vamos a compartir desde algo que vivimos y experimentamos, que de pronto no son esas victorias, sino son muchas veces esas heridas que hemos tenido en la jornada espiritual y bueno, que queremos hoy ser vulnerables y abrir el corazón y de pronto no traer ningún tipo de fórmula, sino de algunas herramientas, de algunos principios que en medio del proceso doloroso Dios nos permitió encontrar. No son las únicas, no, de pronto no es lo más profundo, pero para nosotros en ese momento fue vida y definitivamente trajo cambio y aún está trayendo cambio en nuestra vida. De hecho, es un tema que nos reta hoy y no sabes, Orlando, inmerse dentro del proceso porque fue un llamado de atención también de parte de Dios a ajustar ciertas cosas y lo que vamos es a compartir de algo que no estamos al otro lado, que estamos, porque este es un tema que hay que constantemente estar revisando en nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, mi amor. ¿Cómo estás? No, felices de estar aquí con cada uno de ustedes. Creo que ya somos más los países que estamos representados y la verdad para nosotros es un privilegio, un honor estar compartiendo, como lo dice mi esposo, pues desde el corazón este tema, que la verdad pues esperamos que pueda ser un espacio vulnerable para compartir, digamos, lo que fue nuestra experiencia como familia, bueno, como equipo que somos, ¿no? Como compañeros de vida. Pero lo más bonito es también poder compartir con ustedes esos principios y esas enseñanzas que el Señor nos dejó a través del tiempo y que lo que ha traído a nosotros es poder comprender ese dolor o esa necesidad que hay de hablar de estos temas en medio de nosotros que somos parejas ministeriales, ¿no? Que estamos sirviendo al Señor, que muchas veces estamos en la iglesia, pero también en nuestros trabajos, ¿cierto? Somos biocupacionales, entonces estamos en nuestras ocupaciones, pero también sirviendo al Señor, pero también tenemos la casa. Oye, Oscar, Ese equilibrio y poder compartir algunos principios, tal vez no son todos, pero lo que desde nuestra experiencia pudimos aprender y bueno, qué rico que ustedes puedan estar con nosotros este tiempo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir un tema que hemos titulado ¿Cómo mantener una pareja y una familia espiritual y emocionalmente saludable en medio del caos del mundo moderno? ¿Cómo nosotros que estamos en este llamamiento de los principios espirituales y morales que sostienen una familia, cómo poder establecerlos y cómo poder fortalecer y proteger a los nuestros en medio de un mundo que cada vez está mucho más rápido, en medio de un mundo de múltiples situaciones, en medio de un mundo de múltiples ataques frontales con la familia? Y queremos es compartir acerca de esos principios que probablemente nos van a ayudar a cumplir con este objetivo. Entonces vamos adelante, no podemos iniciar sin de pronto, algunos ya las conocen, pero nuestra familia, empezamos desde allí, desde nuestra propia familia y ahí están nuestros hijos, y somos una familia que gracias a Dios en este año estamos cumpliendo 24, Sí. 24 años, lo digo con temblor, con temor y temblor, de equivocarme, 24 años de casados y bueno, ahí tienen nuestros eh, Retoñitos. chicos grandes ya 23, 19 y 16 ya el próximo mes. Y bueno, ya avanzando en muchas cosas en sus vidas, pero no siempre todo funciona como en la foto, ¿no? A veces estamos riendo, estamos teniendo situaciones muy lindas, pero a veces hay retos y hay situaciones. Y como lo decía hace un momento Orlando,
Nosotros hemos, desde que recibimos al Señor en el año, o conocimos al Señor en el año 2001, empezamos a servirle al Señor con todas nuestras fuerzas. De hecho, yo tenía un trabajo, digamos, en un área empresarial y tomé la determinación de ir tiempo completo en una obra, en una iglesia, y empezamos a trabajar de la mano y fue muy bonito ese espacio porque servir al Señor trae mucho gozo, es ver la aplicación o más bien la implementación del reino en las diferentes áreas, la transformación de vidas, todo lo bonito de esto del ministerio. Y pues avanzamos, pero poco a poco en una iglesia que en ese entonces era muy pequeña, nosotros fuimos el primer matrimonio de esa iglesia, y eso para nosotros fue muy bonito, pues empezar a crecer con la iglesia y pues crecer también dentro de la obra hasta llegar a un punto donde ya digamos al año 2017, 2018 ya estábamos hablando de una iglesia de más de alrededor de los 1000 miembros. Y pues eso tiene sus retos y sus demandas, mientras que uno es pequeño y de pronto ustedes que están allí pueden estar de acuerdo, y es que cuando estamos comenzando la obra, pues estamos poniendo la mano en muchas cosas, ¿no? Entonces éramos los de la música, mi El esposa, que abría, que tocaba la guitarra, el que subía luego a la escuela yo con los niños y Lacho con los jóvenes, comunión, mujeres, logramos hasta cantar, aunque no lo creas, Orlando, logramos cantar en la alabanza. tocar el bajo. Yo creo que gracias a Dios me bajaron como a la segunda, porque no lo hacía como tan bien, pero lo hacía de corazón. Estuvimos en sonido, bueno, y es muy bonito todo esto porque pues uno aprende mucho y creo que parte del servicio en el ministerio forma, ¿no? O sea, más bien el servicio en el ministerio forma, creo que es una universidad muy importante que debería uno hacer y con el objetivo de servir al Señor de un corazón definitivamente en el servicio. Sin embargo, empieza a haber una serie de circunstancias que se empiezan a presentar, ¿no? En cuanto a que la iglesia crece, nosotros seguimos con las manos puestas en muchas cosas al mismo tiempo, y a eso del año 2000, yo creo que 14, ¿no? Ujú. Empiezan algunas cosas a suceder dentro de mí, yo creo que 2014, 2013. Y aquí vamos a compartir hoy adelante algunas cosas, y es que yo creo que Dios nos ha diseñado de tal manera, bandera roja, levantarse testigos, así como en los vehículos hay un tablero donde testigos se empiezan a alumbrar cuando hay alguna anomalía, como es falta de aceite o falta de gasolina o dificultad en la parte eléctrica, que si no prestamos atención, pues podemos definitivamente vararnos y quedar en medio del camino. Y uno muchas veces dentro del ritmo empieza a obviar, ¿sí? Empieza a ignorar, de tal manera que continúa uno con el ritmo y tratando como de hacer cosas que ignoren esto, pero además hay algo muy peligroso en esto y se llama la normalización de muchas cosas. Y uno empieza entonces a convivir con eso. Cuando hablo de normalización es que convive uno con cosas como ya no duermo tan bien, pero está bien. Convive uno cosas como me siento como ansioso y preocupado todo el tiempo, pero está bien, hace parte del ministerio. No tengo un tiempo para parar y respirar, pero está bien. Me siento agotado, pero es en el nombre del Señor. Me siento agotado, pero pues hace parte del ministerio. O sea, el ministerio es agotador y tengo que aceptarlo. Yo elegí ser parte y responder al llamado. Y algunas otras cosas que empiezan a subir de nivel y de tono, pero que no se da de un momento a otro. Repito, esto es un proceso. Y cuando estamos hablando de salud emocional y espiritual, ese estado de equilibrio empieza a perderse en la medida en que muchas cosas que para nosotros eran importantes y prioritarias empiezan a tornarse un poco opcionales. Entre ellas, inicialmente, se está comentando, yo creo que montones, y es los hábitos espirituales, donde puede ser que uno esté abriendo y cerrando la iglesia, teniendo tiempos de oración,
es el que madruga y se queda en los últimos servicios, pero yo entendí algo y es que el lugar aún, o uno de los lugares más peligrosos en la espiritualidad o en la intimidad con Dios es el mismo ministerio, es muchas veces la misma iglesia, porque inconscientemente uno relaciona, estoy sirviéndole a Dios y entonces estoy con Con Dios, Dios. tengo relación con Dios y resulta que Dios nos ha llamado es a una intimidad, nos ha llamado a un ritmo diferente, nos ha llamado a un tiempo donde se vuelve nuestra fuente de lo que hacemos, pero como les digo, digamos, la misión sigue y seguimos obviando esas cosas, ¿no? Y simplemente continuamos viviendo. 2014, 2015, ya las cosas empezaron a subir de tono. Y cuando hablo de subir de tono, empezaron a identificarse algunas cosas como el olvido, memoria, personalmente empiezo a fallar. En mi casa empezamos a tener irascibilidad, o sea, personalmente me volví muy irascible, además que llegaba era a dormir, ¿sí? Y básicamente salía muy temprano y habían cosas muy complejas, como que cuando llegaba a casa mis hijos en vez de salirme a saludar se metían en sus cuartos y cerraban la puerta porque papá llegó. Y pues no se supone que debería ser así, pero pues se normalizó, pues estoy ocupado, pero siempre la excusa es que esta semana es ocupada, esta semana es de campaña, pero la siguiente es de ayuno, pero la siguiente es pero la siguiente, y simplemente siempre había una excusa o un argumento para poder mimetizar que algo estaba definitivamente mal. Y ya empezamos a tener dificultades en muchas cosas en cuanto al ministerio y en cuanto a nivel personal. La ansiedad se volvió más recurrente, empezamos a tener sudores excesivos y como dificultad para concentrar y pues normalizar. O sea, vaya y tómese un par de semanas, un fin de semana, simplemente siga con su vida, pero haga un pare para descansar. Y resulta que esto no se trata de un fin de semana ni de unas vacaciones. Esto activa muchas cosas y pues continúa esa activación, no a disminuir si uno definitivamente no pone un hito y hace algo al respecto intencional, sino tiendes a empeorar. Y ya llegó un momento en el cual en el mismo ministerio ya empezó a volverse pesado y era algo que disfrutaba hacer y eso empezó a doler en mi corazón porque estábamos en ese momento copastoreando y habían situaciones que se presentaban que ya se volvieron fue una carga y se presentaron algo pues físicamente algo muy complejo y se llama psicológicamente hablando unos episodios de pánico y esos episodios de pánico básicamente es un temor excesivo frente a la muerte y empecé a quedar paralizado en las calles caminando, completamente asustado, paralizado y con unas ideas en cuanto a muerte muy fuertes. Y claro, definitivamente eso ya llevó a la tapa, ya se habían hecho algunas serie de estrategias de descanso y bueno algo que para mí fue muy difícil fue levantar la mano y decir, tengo un problema, o sea, ya no puedo, ya necesito ayuda y pues nos tocó una ayuda profesional y psiquiatría y psicología y muchas cosas que yo nunca había imaginado estar, además que luchaba porque pues era pastor y pues los pastores pues no sufren de esto, o sea, tienen la fe para impedir que esto No pueda habíamos orado lo ya suficiente. habíamos orado lo suficiente, no habíamos orado lo suficiente. Y muchas veces, pues, dentro de muchos paradigmas oremos que eso es el ataque del enemigo y bueno, y entonces empieza la culpa, entonces ¿será que la fe? ¿Será que es que estoy haciendo algo que, bueno, el punto fue que en un momento ya de la vida, estábamos ya en el 2016, siete ya, 2017 con algunos medicamentos constantes para poder conciliar el sueño y poder bajar el nivel de ansiedad y demás terapia psicológica. Entonces salía de un consultorio a otro y tratando de recuperarme, pero definitivamente no la logré. Ya en el 2017 ya tomamos una decisión con mi esposa y fue yo necesito dejar el ministerio. O sea, yo necesito dejar, no sé, ya no puedo más
y bueno, tomamos la decisión en ese momento, dolorosa decisión, de apartarnos del ministerio. Y fue uno de los momentos más complejos porque amaba servirle al Señor, pero mi familia estaba sufriendo. Yo escuchaba a mi esposa en las noches llorar, inconsolada, pues no ponía más cargas en mí. Yo mismo estaba sufriendo de un concepto muy bajo, me costaba la espiritualidad y bueno, en ese momento fue una decisión radical. En ese momento era ilógica, pero era lo único que podía hacer y necesitaba entender que lo primero era recuperar las relaciones más importantes y es la primera el Señor, pero una relación conmigo mismo y con mi familia que estaba completamente destrozada y rota en nombre del ministerio. Y entendí que el ministerio no es la prioridad, es Dios la prioridad y necesitaba y había perdido la conexión con la fuente y necesitaba saber cómo hacer, cómo volver. Fue un momento muy oscuro de la vida, o sea, fue un año completo, la recuperación no fue inmediata, la recuperación tuvo que tomar varios meses, año y algo, am, em, porque la estima, el concepto propio queda desdibujado, la identidad pues se pierde y llegó un momento en el cual pues me costó casi que levantarme de nuevo con una familia que me amaba, sin dinero, porque nosotros no teníamos ninguna fuente de ingreso. Y bueno, gracias a Dios con amigos que levantaron nuestras manos en el momento y nos dieron oportunidades de trabajo en lo que hacíamos, pero pues fue difícil. No sé, creo que... No, y creo que en medio del proceso pudimos, hoy ya que miramos en retrospectiva, podemos entender que violamos principios, ¿no? O mm, sea, que todo esto fue un proceso donde violamos principios, donde seguramente con la mejor intención, porque nuestro corazón era servirle al Señor, empezamos a violar principios que nos llevaron a este punto. Pero lo tremendo en esto es lo siguiente, que esta es la estrategia del enemigo realmente. Porque si algo tenemos claro, mi esposo y yo, es que somos una familia de ministerio, una familia que ama servirle a Dios y que dentro de nuestro propósito de vida está el servicio y el agradar a Dios con lo que hacemos. Sin embargo, el enemigo lo que empezamos a hacer es, digamos, encontrar valía muchas veces en el hacer. Entonces, el hacer y el decir no para nosotros no era una opción. Entonces, y ese empezar a hacer, lo que hizo fue llevarnos a este punto que mi esposo acaba de hablar. Pero cuando él decidió salir del ministerio, su autoestima, su autopercepción estaba totalmente destruida. O sea, él sentía que no era, o sea, mi esposo decía como, o sea, yo me creí el cuento del ministerio, me creí el cuento del servicio, pero yo sabía que mi esposo era un hombre que Dios había llamado y que lo que él como se autopercibía en ese momento no era real. Entonces cuando él sale fue tan lindo porque Dios tomó un tiempo y nos rodeó de personas que le permitieron conectar mm, con actividades en donde él poco a poco fue autorreconociéndose y fue encontrando esa valía sí, no en el hacer, sino en el ser, el poner los ojos en el Señor, en lo que Él había llamado, nos había llamado en este momento de nuestra vida y como matrimonio y pudimos, digamos, restaurarnos. No fue un momento, digamos, fácil, pero hoy que miramos en retrospectiva, pues le damos gracias a Dios por lo que pudimos aprender, porque además quiero decirles esto, cuando hablamos con pastores muchas veces encontramos, ujú, digamos, cosas que nos unen a través de la historia. así es. ¿Sí? O sea, uno diría, no, esto, porque además el enemigo trabaja en eso, ¿no? Ustedes son los únicos, solamente a ustedes les pasó, a nadie más, pero muchas parejas y muchas personas de ministerio están lidiando con lo mismo. Y en Latinoamérica muchas veces no estamos muy bien, hablo de Latinoamérica porque fue el foco de mi estudio. Yo empecé a investigar qué me había pasado, no sabía qué me había pasado y encontré un término en psicología, se llama el burnout o la quema.
y empecé a encontrar que esto es más usual de lo que nosotros creemos y que hay ministerios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que se han enfocado con restaurar ministros que todos los días están quemando, que todos los días están pasando por una situación muy compleja y que como no es tan común, como tenemos paradigmas ministeriales donde el líder debe ser perfecto, no tiene ningún tipo de lucha y no puede contar con esto, de hecho, es un entendimiento de que entre más liderazgo, más solitario debe ser y que estamos tan ocupados que las relaciones no son importantes, lo que tenemos es que poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás y una cantidad de situaciones que lo que han hecho muchas veces es llevar a muchos ministros al colapso de ellos y sus familias, a decisiones equivocadas, a situaciones complejas que boicotean el propósito de Dios para sus vidas. Y entender esto y entender también cuántos de los ministros, pastores, líderes, porque es una de las profesiones de mayor demanda emocional. Lo que estamos haciendo es algo que definitivamente tiene una demanda que necesitamos entender y que necesitamos gestionar. Y que esto es serio. Estamos hablando de vidas y propósitos que van a ser afectados y necesitamos entonces entender también cuáles son esos principios que nos van a proteger. eh, eh, un año largo estudiando esto, estudiando todo el tema del burnout y también ayudando a pastores, Ujú. a pastores y líderes a como a restaurar alguna serie de bases en su vida con algunos materiales increíbles. Al final vamos a compartir acerca de algunos materiales que nos ayudaron y que nos ayudan en este momento a mantenernos para que usted los pueda revisar, los pueda chequear y que los considere como parte fundamental del ministerio. Esto hace parte del ministerio. O sea, la demanda emocional no es que esté mal, este riesgo psicosocial no es que esté mal. Hace parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Está mal es que no tengamos las precauciones y los principios necesarios para proteger el llamamiento, para proteger el llamado. Dios no quiere de ninguna manera que nosotros seamos sacrificados en el llamado. Si muchas veces entendí es que yo llegué a donde llegué, no por una causa externa solamente, porque hay sistemas, ¿sí?, propicios para esto, pero sobre todo porque yo tomé decisiones que no guardaron los límites requeridos y que me permitieron o me permití empezar a transgredir, transgredir, transgredir y como les decía hace un momento, a ignorar señales que me llevaron a donde me llevaron. Gracias a Dios por aquellos que pudieron estar al lado mío, gracias a Dios porque me pudieron dar un consejo y gracias de pronto a Dios, yo creo, porque algunos de ustedes pueden en este momento escuchar algunas cosas y ese es nuestro anhelo en el corazón y que puedan identificar y decir, wow, de pronto hay algo allí que necesito ajustar, que necesito cambiar y que necesito prevenir para tomar mejores decisiones. Entonces, vamos a volver aquí rápidamente a la presentación. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, les voy a pedir es que lo escriban y de pronto con Orlando y Merce nos ayudan si en algún momento pues podamos adelante, porque hay cosas que pueden ir surgiendo y que de pronto no es para una conexión de una hora, de pronto pueden ir adelante, pero seguramente los recursos que les vamos a sugerir pueden ayudar dentro del proceso. Esta historia me ha marcado, creo que Orlando ya me la ha escuchado 7 veces, entonces Orlando, perdóname, pero me encanta, pero porque quiero volver aquí. Hablamos de la familia y hablamos de la pareja. Les voy a decir algo. Lo mejor que podemos hacer para proteger a nuestra familia, para generar una protección saludable emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, tiene que ver con esta historia que ha llamado muchísimo mi atención. Pero que voy aquí. Y es lo siguiente, bueno, déjenme volverme un poco porque ahí me salté algo de la emoción. Y es que una de mis luchas fue, ven, Señor, pero ¿cómo así? Si tú dices en tu palabra que tú nos das descanso y que tu yugo es suave y tu carga es ligera, y yo estoy haciendo un ministerio, pero yo no estoy viendo eso. Eso fue una de las luchas espirituales que yo decía, Señor, no es justo. Yo te sirvo, yo estoy en esto y pues no veo esta realidad en mi vida. Y quiero llegar al final a mirar un entendimiento de lo que la palabra en realidad está diciendo con esto del yugo y que definitivamente nos puede permitir entender la manera en la cual Dios quiere que le sirvamos. Pero ahora sí volviendo, estos dos hombres, unos generales de Dios,
True Cathy y Dan Cathy. Mm, De pronto algunos lo conocen o han escuchado de ellos. Fundador de Chick-fil-A, una cadena de no sé cuántos miles de puntos de venta, con un gran corazón, un hombre de Dios, un general que definitivamente trastornó el mundo inicialmente, no solamente a través de su cadena de restaurantes, sino de sus convicciones. Un hombre que se ha levantado por la familia, o que se levantó por la familia, dejó un legado por la familia, se levantó por los principios bíblicos de la familia. Y bueno, y levantó algunas fundaciones y muchas otras cosas. Gracias a ellos, yo estuve en la fundación de ellos, llamado WindShape, en Carolina del Norte, y pude entender de primera mano muchas cosas que este hombre dejó. Un legado impresionante, de una compañía de más de 5.000 millones de dólares y no sé cuántos miles de empleados. Pero este hombre murió en el 2014. Y hablando allí con los miembros de Chick-fil-A, ellos contaban allí una intimidad, y es que cuando él estaba ya en lecho de muerte, él murió creo que a los 93 años, cuando él estaba ya en lecho de muerte a punto de partir, su hijo Dan estaba muy asustado porque lo que iba a recibir era algo muy grande, y no sabía qué hacer. Y lo que, de pronto no sé usted, pero lo que uno piensa en ese momento es, si mi padre, el que está llevando el legado, lo ha traído hasta aquí, él debe tener las claves necesarias para poder continuar en ese legado y llevarlo a un buen propósito. Y este hombre, lo único que dice su papá es: ¿cómo hago? Deme la clave. Yo quiero saber cómo hacer que no perdamos esto que Dios nos ha entregado, y que lo podamos llevar a un buen propósito, que podamos avanzar de acuerdo al testigo que me estás entregando. Y True simplemente hace la seña de que se acerque a su hijo coloca ahí su oído en la boca de su padre, y su padre le dice: cuídate. ¿Ven dónde está la clave? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la... Cuídate. ¡Wow! Cuando Dan escucha esto, entiende en realidad lo que su padre le estaba diciendo. Ahora, su padre continúa y le dice: Dan, si tú estás bien, todos los demás van a estar bien. Cuídate. Y eso para mí fue el resumen de todo lo que, a través de las herramientas y principios, Dios me entregó en ese entonces. Si queremos que nuestras parejas estén bien, emocionalmente sanas, nuestras familias estén bien, emocionalmente sanas, que puedan, en medio de un mundo de caos, ir adelante espiritualmente, necesitamos entender que los primeros que debemos cuidarnos somos a nosotros mismos. Una de las crisis más grandes que sufrió en pandemia los adolescentes, nosotros trabajamos mucho con adolescentes y es algo que nos apasiona, y es que entraron en crisis porque vieron a sus papás en crisis. O sea, normalmente papá tenía la respuesta, la dirección, tenía la paz, y resulta que cuando voltearon a mirar a sus papás estaban muy asustados. Pues, nosotros estábamos muy asustados, muy confundidos, muy desorientados en lo que estaba pasando, muchas cosas estaban pasando, y eso hizo que los jóvenes entraran en unas crisis mayores que definitivamente, mentalmente hablando, generan un gran impacto. Y de esto se trata. Si tú y yo podemos tomar las decisiones correctas, podemos buscar los principios correctos para nuestras vidas y las vidas de nuestras familias, seguramente el mundo de caos que estamos viviendo no va a entorpecer lo que Dios está construyendo en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras hogares. Y el enemigo número uno de lo que identificamos, el ritmo en el cual yo ingresé, mi familia ingresó, mi ministerio ingresó, todo lo que estábamos haciendo, mejor dicho, se llamaba algo que vamos a estar tratando, y es la prisa. La prisa es el gran enemigo de la vida espiritual de nuestras vidas. La prisa es el mayor desestabilizador emocional que puede llegar a afectar nuestra estabilidad. Por ahí alguien dijo, me llamó mucho la atención, y es: si el diablo no te hace
dudar de tu llamado, la segunda estrategia fuerte se llama la ocupación. Porque si te distrae y te agota, es pan comido. Y nosotros muchas veces cooperamos con eso. Nos metemos en el ritmo de la prisa. Nos metemos en el ritmo del tengo. Hoy en día es una moda estar ocupado. Yo no sé si a usted les ha pasado. ¿Cómo está? No, ocupado, es que estaba haciendo. Y es un orgullo, o sea, es un orgullo el que vean que estoy agotado, el que estoy. Y resulta que la pregunta es: ¿ese es el ritmo que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿De esto se trata? De que muchas veces alcancemos al mundo, a las familias del mundo, a cada rincón, a cada hogar, y nuestra familia está en crisis y está en una situación compleja. Estemos trayendo a nuestra familia los sobrados de nuestra energía, las sobras de nuestra realidad. No creo que ese sea el corazón de Dios. Por eso Dallas Willard, y es el primer libro que les vamos a estar compartiendo, es John Mark Comer. John Mark Comer. Elimina la prisa de tu vida. ¡Qué librazo! Esto me hubiera evitado muchas cosas en el momento de la recuperación. Y de esto estamos nosotros trabajando hoy. Elimina la prisa de tu vida. Primer consejo. Este es un libro que definitivamente es un gran hombre de Dios, pero que está trayendo una conciencia de que la prisa puede hacer estragos en nuestras vidas. Y necesitamos estarla eliminando. Entonces, el enemigo número uno se llama la prisa. Ahora, déjeme ampliar aquí o déjenos ampliar aquí una cosa bien interesante dentro de lo que tiene que ver con la prisa. La ocupación es el modo de vida y es hasta digamos, un modo de vida ministerial. ¿Sí? Repito, yo no sé si a ustedes les pasa, me pasó. Si yo veo mi agenda y veo espacios en blanco, hasta me siento mal. O sea, ¿qué tengo que poner ahí? O sea, mi agenda tiene que estar desde la mañana hasta la tarde, iniciamos con oración, 5 de la mañana, necesitamos estar llenando, 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 porque hay mucho que hacer. Y resulta que es bien interesante entender que el gran mandamiento que Dios nos hace, sabemos la gran comisión, el gran mandamiento es: ven, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate esto tan interesante, porque el Señor nos lleva hacia un entendimiento de que lo más importante tiene que ver con el amor. Pero el amor es un gran consumidor de tiempo. Por eso la prisa y el amor no son compatibles. Ahí empieza un desbalance. Los padres lo sabemos, los esposos lo sabemos. Si hablamos de amor, estamos hablando de tiempo. Si amamos a nuestros hijos, necesitamos dedicar tiempo. Si amamos a nuestra esposa, esto no es de, oye, yo te amo, sino de tal manera amó Dios al mundo que dio. Hubo un sacrificio. Hubo algo que definitivamente necesitó entregar. Y nosotros, al hablar de amor, necesitamos entender que son acciones coherentes con ello. Y muchas veces me creí el tema del amor, ¿no? Del amor te amo, pero pues, y lo que les decía, hoy en día, haciendo esta preparación, yo decía: hemos entrado en muchas cosas en el ritmo equivocado. Los peores momentos que tenemos con la gente, con las personas, es cuando tenemos prisa. Reflexiona un momento en ello. Los peores momentos, cuando estamos ocupados. De hecho, el ritmo lento en la cultura de hoy es peyorativo. Sí, sí. Lo lento es malo en nuestra cultura. Lo rápido es bueno. La cultura de el horno microondas, Sí. la cultura de la hamburguesa a los 3 minutos. Si se demora 5, ya estamos desesperados, ya estamos. El reino del cielo piensa al revés. Dios camina lento. Dios no tiene afán. Dios camina en eternidad. Dios es amor. El amor tiene su propia velocidad. Es una velocidad interna. Es una velocidad espiritual. Cuando leemos las escrituras, cuando leemos Jesús, me encanta el ministerio de Jesús, que su ministerio fue un ministerio aquí en la tierra, ¿no? De múltiples interrupciones. Y él siempre tenía tiempo para las interrupciones. No sé si usted se dio cuenta.
Iba allí a la Nazaret. sanidad de la hija de Jairo y una mujer toca el manto. ¿Qué pasó? Alguien, oiga, espere, pero iba para allá. Iba hacia el otro lado, iban a comer y no se desvió. Él estaba siempre atento y con un margen. Ojalá usted, si está escribiendo, coloque esa palabra con un margen de tiempo. Holgado, no de afán. Cuando hablo de margen es con un espacio de tiempo necesario y apropiado para escuchar la voz de Dios y poder responder a ella, para ir en calma. No podemos escuchar de afán, no podemos escuchar ocupados. La ocupación nos está matando. Y esto es con el amor, lo mismo sucede con el gozo y la paz. El gozo se pierde en el momento en el que entramos en la prisa, porque el gozo viene de vivir el momento dentro del momento, el disfrutar la mañana y el ver el sol amanecer. Una de las cosas que a mí me impactó, bueno, yo recuerdo, oiga, yo hace rato, yo decía en ese entonces, yo hace rato no disfruto ni de la casa en la que vivo, ni del trayecto a la iglesia, o sea, yo me estaba perdiendo los amaneceres y todos los días estaban allí. Y se vuelve una vida mecánica, ¿no? Me levanto, voy al bus, pues llego al trabajo, realizo mis ocupaciones, muchas veces doy consejería, voy al servicio, me devuelvo a la casa, me acuesto, se vuelve como todo tan mecánico que empieza uno a perder de lo que tú dices. Lo hermoso de cada momento, que realmente la prisa lo que roba es esa relación, ese poder mirarnos a los ojos, esas conversaciones profundas. Y el amor, las relaciones se construyen con tiempo, van a requerir tiempo, van a requerir esfuerzo, van a requerir intencionalidad, pero eso no lo hacemos en un mundo congestionado como ahorita, donde tenemos mil interrupciones. Pero Dios sí quiere que tengamos esos momentos, no solamente de relación con Él, sino de esa relación con otros, que Así son es. sanadoras, son restauradoras y son realmente por lo que Dios, o sea, a Dios, a Jesús, perdón, lo detuvo en su caminar eran las personas, ¿sí? El ver una necesidad de alguien era cuando él paraba, cuando la mujer samaritana, cuando en cada momento él detenía era a satisfacer una necesidad, Escuchar. a escuchar, a mirar a los ojos, Preguntas. a hacer preguntas, por decir, a poder el mostrarse a la persona, pero se detenía. De hecho, a mirar a poder escribir en el suelo antes de dar una respuesta. ¿Sí? Cuando estamos en un momento donde si a ti te preguntan, tú te detienes a pensar. Seguro era por 250.000. No, tranquilos, está bien. Si tú te detienes a reflexionar, si te tomas un tiempo para dar una respuesta, casi que está mal. Se requieren las respuestas ya. De hecho, Jesús cuando le avisan de Lázaro, ¿no? Él no toma una reacción, él sigue adelante con algunas cosas y toma su tiempo. El ritmo del cielo, el ritmo del reino no es el mismo ritmo de la cultura y por eso necesitamos aprender a desacelerar. Bueno, nosotros necesitamos aprender a acelerar porque ya se nos está acabando el tiempo, pero Nosotros sí vamos a acelerar. aprender a desacelerar. Entonces, ni la paz de la misma manera no tiene compatibilidad con la prisa. O te pregunto algo, cuando llegas tarde a algún lugar, ¿sientes el shalom de tu vida? De Dios. No, ¿cierto que no? Esto empieza a afectarnos. El amor, el gozo y la paz son el corazón de todo lo que Jesús intenta hacer crecer en el suelo de nuestras vidas. Y los tres son incompatibles con la prisa. No podemos vivir el reino de Dios, sus beneficios, la justicia, la paz y el gozo con un alma apurada. Y es aquí donde esto es la lucha entre culturas, y por eso debemos ser intencionales en ello. Ahora, en ese momento era muy complejo porque, pues, oiga, lo que uno último hace muchas veces es reconocer que está en una situación. Entonces, quiero hablarles, o queremos hablarles de los Síntomas. testigos. Ujú. Esto es lo que empieza ahí a Esas aparecer en el tablero. alertas. Esas red flags, esas banderas rojas que pueden aparecer.
Y quiero que hagamos como un mini test, cada uno empiece a reflexionar si ha experimentado una, dos o tres o más de estas. Yo creo que cuando lo leí, todo estaba. Número uno, irritabilidad. Oiga, la gente al lado, a pesar de que somos ministros, líderes, bueno, no sé, como servidores, la gente le cuesta muchas veces hablarnos, porque es que uno está siempre ocupado, irritable, y toma uno algunas respuestas, o de hecho a mí una de las cosas que más me llamó la atención y me impactó es que en algún momento empecé a sentir fastidio y yo amaba a la gente. Y la gente venía, pastor, un consejo, y yo por dentro, ¿y quién se ocupa de mí? Usted viene y yo tengo que estar. Y en ese momento yo dije, wow, ¿qué está pasando? Este no soy yo. Irritabilidad. Cualquier impulso, cualquier una situación, definitivamente yo reacciono, trato fuerte, de pronto no grosero, pero un trato fuerte con las personas y muy enfocado en mis propias metas y en lo que necesito hacer. Y muchas veces lo más doloroso es que esa irritabilidad es con los más cercanos, Mm. ¿sí? Porque a veces tú puedes tener un poco más Sí. de dominio propio Sí. con la gente de afuera, pero con el próximo, con tu próximo, que es tu esposa, tus hijos, es donde más se va a reflejar. También otro es la hipersensibilidad, ¿no? Que va también muy Alineado. unida con el anterior y es, pues, todo nos molesta, no se nos puede decir nada, todo lo tomamos de manera personal y eso pues nos va a llevar a que muchas veces ni siquiera en medio del proceso podamos decir, ven, creo que estás excediendo un límite porque no sabemos cómo lo vaya a recibir la otra persona. De hecho, una de las características es que uno ve las cosas más grandes de lo que son en realidad. Y esto es muy importante tener en cuenta. Inquietud. Inquietud es ansiedad, el estar con una inquietud o una preocupación excesiva en muchas cosas, en lo que va a pasar. Y había algo interesante que empecé a experimentar en ese entonces y fue, y que bueno, y en los estudios pues también la evidencia lo da, y es que hay un embotamiento. ¿Qué es ese embotamiento? Es que parece que las cosas pasan como en una película y tú tienes, y sabes que tienes que responder ciertas cosas, pero no lo puedes hacer. Es como si vivieras en cámara lenta y eso te genera mayor preocupación porque en las noches todas esas situaciones que no resolviste, todas esas tareas que no resolviste, simplemente se dan. Y la adicción al trabajo, creo que algo que mi esposo me comentaba que le pasaba era esa sensación constante de no ser suficiente y de no poder hacer las cosas bien. Y además por el temperamento de algunos que son perfeccionistas, entonces sienten que no hay un suficiente, ¿verdad? Entonces el poder estar más tiempo del requerido, el poder muchas veces mm, tener sustitutos, Ujú, ¿cierto? ujú. Y esos sustitutos, pues, en algunos casos son, pues, el alcohol o el cigarrillo, pero en otros casos Sí, el ministerio. puede ser o el ministerio o el trabajo, ¿verdad? El querer pasar más tiempo acá para no llegar y afrontar de pronto alguna situación que tengo interna en mi hogar o que yo puedo reconocer que está mal, pero prefiero estar enfocado en el hacer. Adormecimiento emocional. Entonces empiezo a ser insensible emocionalmente con las situaciones y las personas. Como les digo, es un número más, es una situación más. Ya tengo el vademecum de cuál es el consejo que tengo que dar. Simplemente, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, pero no alcanzo ni a escuchar, porque pues mi interés está más en salir de las situaciones pendientes que en realidad en entender a las personas. Am, prioridades fuera de lugar, ¿no? Ujú. Y aquí hablan, ¿no? De ese desorden en las prioridades, entendiendo que mi primera relación debe ser con el Señor, luego está la relación con mi esposo, pero cuando hablamos de esas prioridades fuera de lugares que uno empieza a colocar el trabajo o la iglesia o el ministerio en segundo lugar. Y realmente, de acuerdo a lo que el Señor nos indica, está primero mi relación con Dios, mi relación con mi esposo, conmigo, con mi esposo, y ya en tercer o cuarto lugar esa relación con el trabajo o con el ministerio. Falta de interés en tu cuerpo. Esto es muy usual. Si no tengo tiempo para, mucho menos para tener una rutina de ejercicios, Para la para alimentación. una alimentación saludable, cocinar mis propios alimentos y nos volvemos en una rutina de muchas veces comida chatarra
que están haciendo un círculo vicioso, porque nos desequilibra también, nos lleva a padecer otra serie de circunstancias, a desbalancearnos químicamente y a dañar definitivamente nuestra balance o estabilidad. Entonces, normalmente las personas se desinteresan de su bienestar, de verse bien y más que verse bien, de sentirse bien con los hábitos correctos. Bueno, y otro síntoma es la conducta evasiva. Creo que el nombre lo indica muy bien, y es el que no querer afrontar, ¿no? Y como lo decíamos anteriormente, el querer ocupar nuestra atención en otras áreas, en otras actividades, en otros espacios, y no de pronto a poder confrontar o afrontar el momento en el que estamos viviendo, levantando la mano. Porque si hay un espacio, el ministerio, y nosotros amamos servirle al Señor y conocemos todas las bondades que es servirle al Señor. Pero si conocimos en medio del proceso un lugar de soledad, fue ese, donde se nos dificultó levantar la mano y poder decir, ven, estoy lidiando con esto, necesito ayuda. Entonces, esa conducta evasiva se vuelve una generalidad en nuestro día a Además día. que inconscientemente el ministerio se vuelve una reunión de tareas, de lo que hay que hacer, estamos sirviendo, estamos haciendo y qué hay que hacer por este, por el otro, pero muy pocas veces nos detenemos simplemente a saber cómo estamos. Ven, ¿cómo estás tú? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo te sientes? Son preguntas que muchas veces uno en el glamour del ministerio no se hace. O muchas veces el mismo paradigma de, no, pues si usted es líder debe estar bien. Sí, no, he encontrado situaciones bien complejas de temor de decir cómo me encuentro por las consecuencias que Por esto el puede traer. estatus. Ujú. Y necesitamos ser súper vulnerables y tener un ambiente de vulnerabilidad sin juzgamiento, porque es desde allí donde nosotros podemos ayudar. Disminución de disciplinas espirituales, bueno, esto hace parte de lo que se va digamos, perdiendo, y el aislamiento de Dios y el aislamiento de las personas. Entonces empieza uno a tomar su espacio y se vuelve un búnker, donde nadie entra, donde simplemente nos remitimos a lo básico. Entonces, lo que dice el Señor realmente en ese sentido, y bueno, no sé cómo les fue en los síntomas, si puede colocar allí, no sé, cuál fue su percepción, si de pronto hay algo de alerta o no, qué puede usted o usted donde está escribiendo, es muy importante que le preste atención porque esos son testigos. Pero volviendo un poco a la escritura, cuando empezamos a entender versículo desde otra perspectiva, nos dimos cuenta de algo, y especialmente en este libro, y es, venga, el Señor no dijo que iba a quitar el trabajo, dijo que íbamos a cargar un yugo. Yugo tiene que ver con un instrumento agrícola y está hablando de trabajar. O sea, él no dijo que nos iba a quitar el yugo, íbamos a cargar otro tipo de yugo para aprender de él y de esa manera entender o empezar a experimentar que el yugo de él es suave y la carga se vuelve liviana. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor en realidad lo que está mostrándonos dentro de esta escritura es que hay una manera de servirlo, hay una manera de trabajar, hay un estilo de vida, el estilo de vida del reino, que nos va a permitir seguir haciendo la obra porque de ninguna manera nos va a quitar muchas de las cosas que definitivamente pues van a demandar sacrificio, van a demandar esfuerzo, van a demandar, pero hay una manera de hacer las cosas. Por eso esto a mí no se me quitó cuando me mandaron a vacaciones, porque el tema no era quitar la carga. De hecho, muchas veces eso es contraproducente, porque uno se siente inútil dentro del proceso y dentro de esa inutilidad pues afecta más la estima, porque entonces en algún momento en el ministerio dijeron, no, pues no haga nada, suelte todo y le vamos, no, más grave aún. El tema es cómo estoy determinando o balanceando mi vida. Entonces lo primero que sucedió allí fue una persona que se acercó y me llevó definitivamente a este entendimiento. Entonces me dijo una cosa, me dijo, número uno, quiero que oremos juntos y le pidas perdón a Dios por cómo estás. Yo, ven, es que tú no entiendes, yo estoy enfermo. ¿Por qué le voy a pedir perdón? Más bien le voy a pedir sanidad. No, tú has violado principios que te han llevado hasta acá. A mí esa conversación fue muy fuerte.
Y lo siguiente que me empezó, bueno, oramos y para mí fue liberador y entender algunas cosas. Lo siguiente que me dijo es, muéstrame cómo está tu vida. Empieza a mostrarme cuáles son las actividades, qué era lo que hacías, qué era lo que estaba. No, cuando vimos ese mapa, claro, estaba todo al revés. El estilo de vida que estaba llevando no era coherente con el estilo de vida que Jesús nos muestra. Un estilo de vida y un ritmo apropiado. Entonces, para ir cerrando, 4 prácticas que podemos observar en Jesús, que podemos evidenciar en Jesús, en el ministerio de Jesús, que es un modelo, es un yugo suave, ligero, que es trabajo, pero que definitivamente nos va a permitir ir adelante con el encargo que Dios nos ha entregado. Número 1, soledad y silencio. Si hay algo que podemos evidenciar en el ministerio de Jesús, es que a pesar de las demandas, de las tareas que tenía, Jesús se apartaba a orar y a tomar tiempos de soledad para recuperarse espiritualmente. Nosotros normalmente lo primero que sacamos es, no tenemos tiempo para orar. Anoche estuve hasta las, no sé, en la vigilia y esta mañana nos levantamos a la oración. No, ¿a qué horas oro? Eso después oramos, Estoy después, orando. o hacemos el devocional que no es un tiempo de intimidad, sino es por chequear, check, ya hice el devocional, ya leí algo, pero, pero esto se trata de intimidad. Esto se trata de salir con un maná de nuestro tiempo. Y esto va a demandar tiempo. Y el Señor nos mostró en toda su trayectoria que a pesar de lo cansado que estaba el equipo de él mismo, él se levantaba de madrugada o en la noche se separaba en soledad y restauraba la fuente de su vida, la fuente espiritual, la fuente de sus emociones. Esto no es, o sea, no nos podemos dar el lujo de sacar de nosotros los tiempos que nos dan todo lo que necesitamos, los tiempos con nuestro Padre, que nos dan lo que necesitamos para cumplir el llamamiento. 2, el Shabbat. ¿Cuántos pastores, líderes no tienen un pare? Shabbat significa parar. Fuimos diseñados para tomar un tiempo de restauración y recuperación, para alabar a Dios, para ministrar su vida, pero definitivamente para recuperarnos. Y a veces yo entendí, por ejemplo, en este proceso que yo no era Dios, porque no importaba el domingo y escuché un pastor que estábamos en Gaxi y decía, yo duermo, con orgullo, ¿no? Yo duermo con mi celular todo el tiempo prendido porque si alguien necesita algo a la 1 de la mañana es porque es urgente y yo tengo que estar disponible. Y yo, ay, ay, ay. No, si alguien, y yo empecé a entender que en el Sabbat, si alguien me llamaba en un domingo a las 8 de la noche y era mi Sabbat o un sábado, no, no, el lunes hablamos, el martes hablamos, el día que habla, uy, no, pero qué insensible, no, es que si yo no me cuido, todos en algún momento vamos, yo puedo empezar a violar mis tiempos y siempre va a haber una urgencia, pero me tocó repetirme algo que me hicieron repetir, yo no soy Dios y necesito confiar en que Dios está a cargo de las personas y ese día es lo que requiero para poder restaurar todo lo que es mi equilibrio, mi espiritualidad, mi relación con mi familia, mi relación con mi pareja y por qué no, y puedo dormir y puedo descansar y eso a Dios no le molesta. Pero necesito, si hay algo que es atacado es ese tiempo. Bueno, la sencillez. Entendimos muchas veces que estamos cargando muchas cosas. El ojo nunca se cansa de ver ni desear. Estamos hablando de tareas, de funciones, de responsabilidades. No también es una respuesta. Y más los que están siendo llamados al ministerio, porque nosotros vemos oportunidades en cualquier necesidad. Si llaman a alguien de las cárceles, ay, yo quiero cárceles, familia, ahí vamos a entrar a las cárceles. Si no, no, que es que las fundaciones, ay, vámonos a las fundaciones. Y termina uno, no, aquí no se trata de mi plan, que es lo que Dios me ha llamado a hacer. Donde soy efectivo. Y lo que no está enfocado, y esto lo aprendí también del mismo mentor que me ayudó a salir de esto. Dijo, mire, de 100 ideas buenas, una es excelente, procura la excelente, quita las 99, porque la excelente es la de Dios. Y lo que yo estaba haciendo era muchas cosas, pero no estaban bajo prioridad.
Y mi prioridad no es mi plan, mi prioridad es extender el reino de Dios y dentro del don que me ha dado. Todo lo que esté por fuera de eso puede ser bueno y puede ser para Dios, pero yo tengo que asegurarme que Dios me llamó a hacer eso, porque si no se va a convertir en una carga y es algo que necesitamos hacer. Y por último, serenar el paso. ¿Qué es serenar el paso? Necesitamos disminuir. Y con esto queremos cerrar y es, vamos a darle 10 tips que queremos que usted haga. Usted sabe que Family Life y Crew está buscando proyectos. ¿Qué es proyectos? Acciones que nos lleven a experimentar los principios en nuestra vida. Y la manera en la cual nosotros vamos a proteger a nuestras familias, a nuestras parejas, llevarlas a una salud o a una emoción saludable, emociones saludables y espirituales saludables, es cuando nosotros mismos somos coherentes con estos y protegemos sus vidas. Las tres primeras, soledad, silencio, Shabbat y sencillez, son decisiones que usted y yo delante del Señor necesitamos tomar. Pero la de serenar o desacelerar el paso son hábitos, es un sistema que necesitamos sacar de nuestras vidas, necesitamos volver al sistema del reino. No hay afán. Dios camina en eternidad. Ahora, estas son sugerencias, tips para desacelerar el paso. Y nos vamos a reír un rato. Número 1, conduce en el límite de velocidad. Nada de acelerar más de lo que el límite establece. Número 2, entra al carril de menor velocidad. Oblígate a irte al carril de menor de velocidad. Empieza a disfrutar el viento, el paisaje, lo que está pasando alrededor. Detente por completo en el pare. Yo no sé si es aquí en Colombia solamente, pero Me parece una sugerencia. no manipules el celular mientras conduces. Preséntate a tus citas 10 minutos antes y sin teléfono móvil. Bueno, ponte en la fila más larga para pagar en el supermercado. Ah, eso sí que me cuesta, porque generalmente todos vamos a hacer mercado y buscamos dónde es la más corta, pero ese es un tip. Ponte en la fila más larga. Convierte tu teléfono en algo estrictamente, o sea, que lo utilices para lo necesario. ¿Cuánto tiempo perdemos entrando a ¿No? Y chequear? aplicaciones. Sí, o sea, Instagram, Facebook, o bueno, todas las aplicaciones que podemos tener. Realmente, aunque es una gran bendición, creo que el teléfono ha sido parte, ha sido un coayudante en este proceso de ir tan a prisa, ¿no? Nosotros vemos el WhatsApp y si tenemos 5 mensajes sin contestar, como que nos da algo y podemos esperar, podemos parar. ¿Cuánto promedio está gastando diario en el teléfono? ¿Se puede averiguar en el teléfono? ¿Lo sabe? ¿Lo ha identificado? Cuando yo vi eso me asusté, porque uno no se da cuenta. Dice que el promedio es 2.560 veces vemos nuestro celular al día. 2.560. El promedio de un estadounidense es 2 horas 35 minutos promedio al día. Mira allí, ahí puede mirar el celular. Conviértete en el padre de tu teléfono móvil y eso quiere decir cuando tú te acuestes, el teléfono también se acuesta. De hecho, debiera ser una hora antes para tú tener como este tiempo de desconexión, de poder descansar, de poder sacarlo, que lo puedas sacar de tu habitación. Deja tu teléfono móvil al ingresar a casa. O sea, uno debiera llegar a la casa, apagarlo y ponerlo a recargar si se requiere, pero apagado. ¿Cierto? Porque se supone que llegamos a casa a descansar, a compartir con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y bueno, planea espacios de tiempo donde no hayan interrupciones en tu agenda. Y creo que esto es muy importante, donde podamos tener esas conversaciones profundas en familia, con nuestros hijos, donde podamos tener esos tiempos aún con nosotros mismos, si nos gusta leer, si nos gusta lo que querramos hacer, pero donde el teléfono y el celular nos no ayuden a esas interrupciones. Ese tema de la agenda es bien interesante y es bien importante y aquí es donde quisiéramos ir migrando para las herramientas, porque como les decía, este espacio es un espacio que quisiéramos fuera de invitación y de sensibilidad para tomar acción en estas áreas. Hay recursos, repito, elimina la prisa de tu vida, un súper recurso para tomar, además que tiene o sea, es una manera en la cual fue escrito Muy que lo fácil de hace leer. cercano, lo disfrutas, porque es alguien
que viene también desde su propia experiencia y es un líder que puede ayudarnos. Lo segundo, que también incluso se maneja mucho, es el líder emocionalmente sano. Me encantó y que definitivamente es muy aplicado, es muy aplicable, Es eh, de, casero. de Peter Escacero. Yo soy fan de Hombres de Impacto y de las mujeres, la mujer y su significado. ¿Por qué? Porque estos recursos de CRU definitivamente nos llevan en un proceso a tomar decisiones y determinaciones para vivir una vida con propósito, significado, empoderado por Dios, pero con un ministerio saludable, porque nos lleva a entender una misión personal, nos ayuda a definir cuál es el propósito de nuestras vidas y a qué decirle sí y a qué decirle no, y trasladar todas estas decisiones a nuestras agendas diarias. Es increíble lo que pasa después de esos 10 semanas y esas decisiones que estamos nosotros tomando, definiendo los valores, qué decisiones tomamos de acuerdo a esos valores, cuáles son nuestras relaciones importantes. Bueno, hay muchas cosas aquí que ustedes pueden encontrar dentro de estos materiales que seguramente que CRU nos está ofreciendo y que seguramente podemos tener acceso a través de esta conexión con Family Life. Bueno, vamos a dejar de compartir Sí, ya pantalla nos pasamos un poco de tiempo, perdón allí un poco, no creo que estamos en el tiempo para las preguntas, no, para las preguntas, sí. Am, quisiéramos, no sé, Orlando, si hay algún tipo de inquietud, pregunta. Sí, bueno, primero que nada, gracias, Vladi, Joa, de verdad, bueno, aquí algunos nos están escribiéndoles, algunos agradeciendo por la transparencia con la que ustedes han abierto su corazón hoy. Y creo que al desnudar el corazón ustedes nos desnudan a nosotros, a muchos de nosotros también, en los malos hábitos y en las cosas que debemos, así como ustedes fueron capaces de hacerlo, también lo podemos ir cambiando. En- bueno, aquí nos preguntan desde Nicaragua algunos ejemplos de serenar el paso. Yo creo que al final tú dijiste ahí, fuiste muy, digamos, muy claro al decir que es bajar la velocidad, es desacelerar simplemente. Entonces, aquí en Costa Rica decimos, no sé cómo será en otros países, decimos llevarla suave. Entonces, es ¿Sí? take it easy, dirían los gringos, ¿verdad? Entonces, llévala con calma. Darle tiempo al aburrimiento, Orlando, es que hoy en día somos sobreestimulados. En el tiempo cuando éramos pequeños no había celular, o sea, se demoraba la fila y tomamos un libro o empezábamos a ver a las personas hablar y empezamos a preguntarnos, y esos son los espacios donde aún le damos espacio a Dios, porque Mm, Dios está en todas partes y la prisa nos roba de esa conciencia de Dios. Y si podemos ser conscientes en esas desaceleraciones, ven, obligate a parar. No hagas las agendas con citas una tras otra. Déjate 20 minutos, media hora. Mira, yo entendí que como líderes necesitamos tener un tiempo para pensar. Si tú no estás agendando un tiempo estratégico para pensar, quiero es orar, sentarme, meditar en cómo estamos haciendo el ministerio, qué cosas deberíamos, porque si no entramos en la rutina y en el torbellino nocivo de la operación, y eso nos agota. Eso es mm. desacelerarse. A mí Ok, me encanta un experimento y cuando salgo en la calle y es caminar, pero saludar a las personas. Es interesante la reacción de los otros, porque aunque es algo natural, vamos tan a prisa que tú casi, o sea, tú ya caminas mirando el celular pero cuando tú vas y le sonríes al buen día, así no lo conozcas, como que inmediatamente a la persona y eso me hace a mí Desacelera. desacelerar, porque me hace ser consciente del otro, del saludar, del sonreír, muchas veces del mirarlo a los ojos. no, no sé por qué no me extraña de que te haga bien hablar conociéndote. Ok, hay una solicitud. Yo tengo no es una pregunta, sino más bien quiero hacer tal vez un énfasis, a ver si estoy en lo correcto. Ah, cuando hablas de soledad y silencio, no estamos hablando de aislamiento, ¿cierto? No, no, porque el aislamiento es algo en lo cual tú te
te apartas, Rompes la relación. pero queriendo romper relaciones. Ok. Pero cuando hablas de soledad es de manera intencional para poder buscar esos tiempos de encuentro con el Señor, para poder aún meditar en la palabra, escuchar a Dios. ¿Saben? Es que en algo tan sencillo como la oración, ¿cuánto nos cuesta en nuestro tiempo diario poder decir, o sea, callarnos y decir, háblanos, Señor? Mm, ¿Sí? Algo que tú quisieras todo el tiempo y entonces, Señor, 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 pero nuestro hábito diario debería ser todos los días, Señor, háblame que yo te escucho, ¿qué necesitas que haga hoy? Pero eso requiere parar. Pero muchas veces decimos, Dios no me habla, pues es que tú no le das el tiempo a que el Señor, o sea, ujú, a escucharlo. Cuando claro. hablamos de esa soledad, es ese tiempo para poder escuchar. Ok. Una pregunta más. Dice aquí, los hermanos de Venezuela, Rafael y Geronelia, nos dicen, ¿qué le diría usted a un pastor? Y yo le agrego a un ministro o a un líder de Family Life que inicia su ministerio, y yo agregaría ahí que, aunque no lo esté iniciando, que tiene un ministerio activo y le cuesta delegar funciones. En 30 segundos, ¿qué le diría? Yo sé que la respuesta es cuídate. Que no veo muy bien. No, en realidad creo que esto tiene, bueno, puede haber muchas cosas, ¿no? La personalidad puede estar influenciando el perfeccionismo, el tratar o el pensar que él es el único que puede hacerlo bien. Y para mí fue una revelación entender que las personas que están a mi alrededor lo hacen mucho mejor de lo que yo podría hacerlo y que mi función no es sabérmelas todas ni hacer todo, sino buscar entender que somos un cuerpo y que debo dar esa o descargar, digamos, eso que a mí me puede estar costando mucho más que a las personas. Pero Mm, eso tiene que ver, tratar un poco el orgullo, de pronto confianza en los otros. Y bueno, y aquí hay algo muy importante y con eso cierro, y el proceso de delegación. Muchas veces no se delega es porque no se tiene buena experiencia en la delegación, pero es que la delegación no es simplemente asignar una tarea que no me gusta. La delegación tiene un proceso y es un desarrollo de las personas para que puedan cumplir y yo esté satisfecho y las personas estén satisfechas. Entonces es un poco un acompañamiento dentro de ese proceso, pero yo creo que todos hemos estado allí en cuanto a delegar. ese es un